Muy buenas mis hermanos, Dios lo bendiga a todos, que Dios le dé mucha paz en el nombre de Jesucristo, que cada familia de ustedes, Dios le llene del Espíritu Santo, también le, le selle con la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo, que también nos cuide, nos proteja de toda enfermedad y que nos aleje de las pasiones de este mundo y de las pasiones de la carne, mis hermanos. Que Él nos libre de toda tentación, mis hermanos. Que le busquemos cada día para estar firme en Él por medio de su palabra. Hoy vamos a dar un mensaje más de la viva palabra de Dios, mis hermanos. Eh, Hoy he titulado un mensaje que para mí es muy importante y es un mensaje que va a ser muy significativo para nosotros, para saber de que estamos totalmente completos y plenos en Cristo. Y el título de hoy es: solo en Cristo estamos completos y plenos en nuestras vidas. Solo en Cristo estamos completos y plenos en nuestras vidas, mis hermanos. Eh, y lo vamos a ver con la palabra de Dios, lo vamos a ver por medio del Espíritu Santo, que me pone palabra en mi corazón para ayudársela a ustedes, como dijo Jesús cuando envió a sus discípulos. Los dones que Dios le dio gratis, también de los gratis también a los hermanos. Es decir, que la palabra de Dios no se cobra, sino se da con amor, para que la palabra de Dios crezca en los corazones de aquellos que todavía no han comprendido de que Cristo es la salvación. Vamos a, a continuar con el mensaje. Y dice su palabra, dice el Espíritu Santo: así es, hermanos y santos de Dios. Este título del mensaje de hoy es digno de confianza y totalmente cierto, que nuestro Señor Jesucristo es quien nos completa y nos da plenitud a nuestras vidas. Él es la luz que alumbra y llena de gozo nuestro interior, es decir, nuestra alma. Él nos da vida cuando espiritualmente estábamos muertos, cuando vivíamos en las, en, para las pasiones de la carne de y las pasiones de este mundo. Éramos ovejas perdidas cuando no tienen pastor. Éramos manantiales sin agua. Éramos como el cielo sin estrella. Éramos como un árbol que no da fruto, es decir, éramos estéril. No teníamos eh, ese, ese, ese deseo de hacer la obra de Dios. Vivíamos para lo que era el mundo y la carne. Imagínense en el cielo sin estrella. Así estábamos nosotros, vacíos totalmente. Seguimos, nosotros éramos como Caín, errante y sin rumbo en la tierra, alejado de nuestro Dios por la culpa de nuestros pecados y nuestras transgresiones, mis hermanos. Vamos a dejarlo ahí, después vamos a seguir. Nosotros estábamos alejados de Dios, éramos como Caín. Cuando ustedes ven como cuando Caín mata a Abel, Dios lo deja errante en la tierra, que camine errante. Así estamos nosotros, alejados de Dios por nuestros pecados y transgresiones, mis hermanos. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, 14, nos dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cristo hizo toda la obra en la cruz. Él completó la obra en la cruz, mis hermanos. Aquí lo dice: todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz cuando Cristo dio la vida por nosotros, mis hermanos. Así como Él completó la obra, así Él nos completa a nosotros cuando estamos en Él, porque solo en Él estamos completos y plenos. Nos dice también Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13, nos dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, cuando no éramos de Cristo,
gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por la llamada por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Errantes, mis hermanos, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Aquí lo vemos. Lo vemos, fue clavado, todos nuestros pecados fueron clavados con Cristo en la cruz. Y aquí nos dice que somos acercados por la sangre derramada de Cristo en la cruz, mis hermanos. Aquí lo vemos, mis hermanos, claramente. También en Primera de Pedro también nos dice, capítulo 1, versículo 13 al 16, que ya no debemos caminar como ese antiguo hombre cuando caminábamos en nuestra ignorancia. Ahora caminemos como en santidad, como es quien nos llamó. ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó, Él es santo. Él nos llamó para que vengamos a su Hijo, a Cristo, a ser salvo. Y dice las Escrituras, sean santos porque yo soy santo, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. También en Isaías 53, 6 nos dice que nosotros andamos como ovejas sin rumbo, ovejas perdidas, pero Dios nos rescató por medio de Jesucristo nos rescató por medio de su Hijo, su muerte en la cruz. Fuimos totalmente rescatados y acercados a Él. Ahora bien, ¿por qué estábamos errantes en la tierra? Éramos árboles sin dar fruto. Éramos como un manantial sin agua, un cielo sin estrella. ¿Por qué? Porque no vivía en nosotros el que da vida y restaura nuestro espíritu, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de él somos sellados, amalgamados por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos fue dado por medio del bautismo en Cristo Jesús. Venimos a Cristo, mis hermanos, y estamos totalmente ya completos, plenos, por medio de su Espíritu. Por eso solamente Cristo nos puede completar y llenar todo el vacío que llevamos dentro. Y es por medio del Espíritu Santo de Dios, cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, mis hermanos. Ahora, vamos a la palabra de Dios, que nos da testimonio de que las cosas que estamos hablando o que estoy hablando, mis hermanos, es por medio del Espíritu Santo. Vamos a su palabra, la cual nos da testimonio de la verdad. Juan 14, 26 nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Capítulo 16 de Juan. Vamos al versículo 13 y nos dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber todo lo que tiene el Padre y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y se lo hará saber, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Él es el que nos da los dones. De Él vienen los frutos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo llega el Espíritu Santo? Vamos a Hechos, capítulo 2. Podemos del 1 al 4, pero quiero darlo del 2 al 4. Y dice,
Bueno, vamos a darlo del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidos entre ellos lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Llenos del Espíritu Santo, cuando somos plenos, completados con Cristo en el Espíritu Santo, cuando ya nos bautizamos en Cristo, que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Vamos también, mis hermanos, a Colosenses, capítulos 2, del 11 al 12. Colosenses 2, del 11 al 12. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Claramente, mis hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6, que nos dice: ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, mis hermanos, nueva, dado que fuimos unidos en Él, en su muerte, también seremos resucitados como Él, mis hermanos, como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Ahí estamos, mis hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. Fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección también, mis hermanos. Seremos como Él cuando estemos junto con Él en gloria, mis hermanos. Seguimos, mis hermanos. Ahora seguimos con Efesios, Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, mis hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 13-14. ¿Qué nos dice? En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados por el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados ya con el Espíritu Santo. No nos hace falta más nada, solamente seguir, seguir, seguir. Seguir, seguir y seguir, mis hermanos. Perdonen, hermanos, pero hace mucho calor. Seguimos en Efesios también, capítulo 2, versículo 18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Nos dice, versículo 18 y 19, ya que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu, por lo tanto ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. En un solo espíritu, vamos a Corintios capítulo
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Qué nos dice? En nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, y algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Ahí estamos, todos tenemos el mismo espíritu, hay un solo bautismo y un solo espíritu. No hay tres espíritus ni dos espíritus, solo hay el Espíritu Santo de Dios. Solo hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y solo hay un espíritu, mis hermanos. Seguimos con la tercera parte y última ya del mensaje. Ya que hablamos del bautismo, de cómo somos sellados, amalgamados, de que estamos alejados de Dios, pero ahora estamos cerca por medio de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Somos acercados por Él, mis hermanos. Por Él fueron crucificados todos nuestros pecados con Cristo en su cuerpo cuando fue clavado en la cruz también, mis hermanos. Y hablamos de la herencia que tenemos en Dios, mis hermanos. La herencia. Ahora bien, dando gracias a mi Señor, quien me da la plenitud por medio del Espíritu Santo, que a la vez me da discernimiento para dar revelación de su palabra, la cual sabemos que estamos completos en él. Solo nos queda hacer la voluntad de Dios, caminar bajo el temor de Dios, caminar en luz, caminar en santidad, en amor, en la fe, en la justicia, en la paz de Dios. Estas cosas realmente nos completan y nos dan, mis hermanos, total plenitud de que nuestro Señor Jesucristo es y será siempre el que nos da todo lo que necesitamos para estar totalmente llenos de Él. Llenos de Él. Vamos a seguir en Efesios, mis hermanos. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Casi todo ahora estos versículos van a ser del libro de Efesios, mis hermanos. Versículos 22 y 23. Nos dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y le da y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Aquí vemos de nuevo como Cristo a su iglesia la completa y le da plenitud, pero Él llena todas las cosas las llena nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, vamos a Colosenses 2.9, Colosenses 2.9, Colosenses 2.9 y 10. Colosenses nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo, principado y autoridad. Aquí lo dice claramente en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Que nosotros estamos completos en Cristo ya, mis hermanos. Estamos totalmente completos en Cristo, mis hermanos. Totalmente completos en Cristo. Vamos a Efesios capítulo 3 ahora, mis hermanos. Efesios capítulo 3, versículo del 17 al 19, nos dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes.
Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Otra vez, testimonio de la palabra de Dios. Y eso es lo importante, hablar con la palabra de Dios. Cuando usted habla con la palabra de Dios, usted está dando un mensaje exquisito y entendible para el que quiere entender también. Para el que quiere entender, para el que no cierre su corazón. Vamos a Efesios 4, seguimos con Efesios 4, del 11 al 13, que nos dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Le dio apóstoles, profetas, evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Sin Cristo no podemos ser plenos ni completados, mis hermanos. Ahora estamos en un camino de santidad hasta que lleguemos a ser semejante a Él. ¿Cuándo seremos semejantes a Él? Cuando estemos con Él en gloria. Pues estamos luchando en el camino para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la luz para caminar y no tropezar, mis hermanos. Y no tropezar. Vamos ahora, Efesios 5. Efesios 5. Del 1 al 3. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Seguimos. 19 y 18. ¿Qué nos dice? Perdonen. 17 y 18, perdonen, 17 y 18, que nos dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que es del Señor, lo que Él del Señor quiere, que el Señor quiere que hagan. Perdonen. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Llenos, completos, plenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Dios es claro en su palabra y Él le da palabra a cuales los buscan con humildad. Los que vienen a la palabra de Él, que sea el Espíritu Santo que los guíe y no su sabiduría natural, humana. No es lo mismo. Si eres guiado por el Espíritu Santo, Dios siempre te va a poner palabra para que tú le des a los demás, mis hermanos. Y esta palabra que le estoy dando hoy es directamente guiada por el Espíritu Santo. Es dada por Él. Mira cómo la Biblia es testigo de este mensaje. Todo lo que se ha dicho es base a la palabra. Y a base a la palabra y lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Y que yo escriba con estas manos que Él me guía. Vamos al último. Me gusta mucho este. Es el capítulo 6, del 10 al 17. Cuando tenemos que ser un soldado de Dios, totalmente equipado, completo, pleno. Un soldado no le puede faltar nada para ir a la batalla espiritual, porque la va a perder. Entonces, aquí vemos en la palabra cómo Pablo termina este capítulo, de ser llenos, plenos, equipados de la palabra de Dios. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de Satanás. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores
maligno y autoridades del mundo invisible, contra fuerza poderosa de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Seguimos. Por lo tanto, pónganse toda la pieza de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pies firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. El cinturón que nos sostiene, yo lo llamo mi Jesús, porque Él es el que me sostiene. Un soldado cuando no tenía cinturón estaba totalmente desnudo. Cuando así estamos, cuando no estamos con Cristo, estamos totalmente desnudos. Por eso el cinturón de la verdad, y Cristo es la verdad, mis hermanos. Seguimos en el 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. No podemos salir sin calzado a predicar la palabra de Dios. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas de Satanás. Sin fe no podemos esquivar las tentaciones. Con fe, que es nuestro escudo, esquivamos las tentaciones y nos permanecemos como una piedra, como una roca, ahí, anclado a Cristo. 17 y último, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Qué hermosos versículos de Pablo al finalizar este libro de Efesios. La carta de Efesios es muy hermosa, mis hermanos. Yo les recomiendo que la lean con toda su familia en general. Es completísima para leerla. Aquí hay muchas promesas. Aquí nos habla del Espíritu Santo, de las promesas que tenemos en los lugares celestiales, de cómo debemos caminar completos por medio de la palabra de Dios. Y nos dice principalmente que nuestros hermanos que nos rodean no son nuestros enemigos. Cuando usted salga a predicar y lamentablemente se encuentre con una persona que quiere detener la obra de Dios, esa persona está poseída lamentablemente por un espíritu demoníaco. Entonces, no mires a él, mira lo que él lleva adentro. Si es mejor, ignora, pero no creas que él mismo te está haciendo un daño, sino el espíritu demoníaco quiere detener la obra de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí llegamos al final del mensaje de hoy. Espero que le haya servido de mucha ayuda para entender que estamos completos en Cristo, plenos, no nos hace falta nada porque tenemos el Espíritu Santo, que ya es el puntazo que necesitamos para ya estar totalmente, como dice Efesios capítulo 1, 13, 14, que estamos sellados, amalgamados con el Espíritu Santo. Ya fuimos acercados por medio de su sangre. Ya nuestros pecados fueron borrados en la cruz, mis hermanos, por la muerte de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué más queremos de Cristo? ¿Qué más queremos? Lo que tenemos que seguir es firme en el camino, haciendo su obra, caminar en luz, en amor, en justicia, en la fe, en la paz, en la obediencia, en el temor de Dios. Dios lo bendiga. Compartan el video. Y acuérdense, hay vida en Cristo Jesús. Y Él nos ama. Dios lo bendiga a todos. Amén.